Buenos días, muchachos. La clase de ayer pues ya les había comentado, ¿no? Que ya habíamos terminado de ver carbohidratos. Sin embargo, me gustaría agregar unas cuantas puntos sobre este tema que no habíamos visto, y son puntos relacionados con carbohidratos y con biología celular. Es decir, vamos a enfocarnos un poquito en la célula, en los seres vivos, en una célula eucariota donde pudiéramos encontrar estos carbohidratos, ¿no? Entonces, tenemos que hay unas moléculas muy complejas que se conocen como glucosaminoglucanos y que los podemos llegar a abreviar como GAG. Los glucosaminoglucanos, como su nombre lo indica, pues es glucosa, nos está indicando pues que son moléculas en las cuales están conformadas por glucosa y luego por grupos aminos, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que son aquellos grupos que son NH2 y sus derivados, y glucanos pues es otra vez pues hace referencia a esos carbohidratos. Entonces, los glucosaminoglucanos son polisacáridos no ramificados formados por secuencias repetidas de disacáridos, donde uno de los componentes es un aminosacárido, es decir, es un carbohidrato con un grupo amino, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un aminosacárido. Esos grupos o esos disacáridos que se repiten varias veces, por lo general lo podemos encontrar también en lo que son las paredes celulares de las bacterias. Eso ustedes lo van a ver con más profundidad en tercer semestre cuando lleven su materia de microbiología. Ahí pues se enfocan básicamente en el estudio de las bacterias. Entonces ahí van a ver que la pared celular de las bacterias está compuesta por un peptidoglicano, ¿verdad? Que se conoce como se me fue el nombre, es la molécula que nos permite distinguir entre bacterias gram positivas y gram negativas. Es un polímero que está conformado, pues se llama peptidoglicano. Sí, la cantidad de peptidoglicano nos permite distinguir entre bacterias gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas pues tienen mayor cantidad de peptidoglicano que las gram negativas, ¿no? Luego, este peptidoglicano contiene unidades repetidas de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿verdad? Entonces, pues por eso decimos que los glucosaminoglucanos son polisacáridos formados por secuencias repetidas de disacáridos, ¿sí? En donde uno de esos dos disacáridos, de esos dos monosacáridos, pues tiene que ser un aminosacárido. Los aminosacáridos por lo general pueden ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. En el caso o en el ejemplo que les estoy platicando del peptidoglicano, que se encuentra en la pared de las bacterias, el aminosacárido que se encuentra ahí formando esa estructura es el N-acetilglucosamina, ¿sí? Luego, otro monosacárido que también pues puede formar parte de estos glucosaminoglucanos es un ácido urónico, que es el D-glucurónico o L-hidurónico. Hay que recordar que la letra D pues nos indica que es un enantiómero de la familia D y la L que es un enantiómero de la familia L, ¿sí? El ácido hialurónico es un ejemplo de los principales glucosaminoglucanos que encontramos en las células. El ácido hialurónico nosotros vamos a encontrarlo en lo que es la matriz celular. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cómo es la estructura de una célula eucariota, pues van a acordarse que esa célula eucariota está limitada por membrana plasmática y luego que en el interior pues va a contener el citoplasma, ¿verdad? Y que dentro de ese citoplasma pues están los organelos, el núcleo, la mitocondria, los lisosomas, entre otras estructuras. Pero todo eso, por ejemplo, no está inmerso nada más en un material acuoso, o sea, tiene que tener como una capa, una malla, como si estuviera tejida, y esa malla le está dando el soporte a esa célula dentro del citoplasma. Esa malla es lo que conocemos como matriz extracelular o como matriz celular. Luego, eso está soportando todos esos organelos que hay dentro de la célula. Entonces, esa malla puede estar constituida por ácido hialurónico.
Inclusive en los tejidos, ¿verdad? Para poder como unir una célula con otra, esas células pues tienen ese ácido hialurónico que les permite unirse una con otra, ¿sí? Voy a salirme un poquito de la presentación para nada más buscar y ver aquí en internet que nosotros, cómo sería la molécula del peptidoglicano que yo les estaba comentando. Peptidoglucano. Es lo mismo peptidoglicano que peptidoglucano, nada más para que vean cómo es ese glucosaminoglucano, ¿sí? Para que se quede pues más, mejor comprendido. En el caso de las bacterias, les digo, se van a distinguir por la cantidad de peptidoglicano que tienen en su pared celular. Si tienen una gran cantidad, como se observa aquí, pues decimos que son bacterias gram positivas. Si tienen poquito, como acá, decimos que son gram negativas. Pero esa molécula del peptidoglicano, ¿cómo está conformada? Esa molécula está conformada por uniones del N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Este sería el disacárido que está conformando al glucosaminoglucano, que es el peptidoglicano, ¿sí? Entonces les digo, por eso aquí decíamos que un aminosacárido es el N-acetilglucosamina. Luego, hay otras imágenes en las que se ve más bonita. A ver. No, hay unas imágenes en las que se ve mejor porque se ve la estructura de la célula, de la bacteria. Miren, por ejemplo aquí. Esta sería pues como la estructura en la que se encontraría el peptidoglicano. Y pues se puede ver que ese N-acetilglucosamina con ese N-acetilmurámico están unidos por enlace beta 1,4, que significa que son moléculas beta, son anómeros beta. Es decir, el grupo H del carbono 1 se encuentra por debajo del plano en una proyección de Howard. Y luego está unido el carbono 1 con el carbono 4 del siguiente monosacárido. Eso significa nuestro enlace beta 1,4. Entonces pues es la molécula esa que les digo, el peptidoglicano, que sería el ejemplo del glucosaminoglucano. Luego en el caso del ácido hialurónico, nada más para que vean en dónde se encuentra localizado ese ácido. Y luego me sale todo lo que es de belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que ese ácido hialurónico está muy relacionado con lo de las arrugas. Entonces dicen, ay no, es que ponte ácido hialurónico pues para que te dé firmeza, ¿no? Porque les digo que en la célula pues eso ayuda a mantener unidas unas células con respecto a las otras. Sin embargo, pues digamos en estética o en cuanto a belleza es muy utilizado el ácido hialurónico pues para evitar la aparición de arrugas, ¿no? Sin embargo, el ácido hialurónico en la célula, ¿dónde se encuentra, no? Aquí podemos ver que ese ácido hialurónico se sintetiza dentro de las células, pero sale hacia el exterior, porque les digo que es como lo que forma el cemento entre células, o sea, ayuda a la matriz extracelular. ¿Para qué? Pues para que unas células pueden estar unidas con otras. Déjenme ver si encuentro una imagen más bonita de lo que es el ácido hialurónico. Aquí nada más, aquí está el ácido hialurónico, son estas como líneas cafés que se ven aquí que dice HA. Aquí en la imagen podemos ver que aquí está el ácido hialurónico entre todas estas células. Aquí pues nos están indicando como si fuera un vaso sanguíneo, aquí hubiera demás células, ¿no? Hubieran células del sistema inmune, pero entonces ese ácido hialurónico, les digo, se encuentra entre las células porque les da ese soporte, es como un cemento que va a ayudar a mantenerlas unidas a esas células y que pues no floten, ¿verdad? O cómo se van a encontrar dentro de un tejido si estarían sueltas, ¿no? En este caso el ácido hialurónico pues funciona en ellas como si fuera un cemento o una conexión que les permite la unión entre células, ¿sí? Luego, volviendo aquí a nuestra presentación, nosotros tenemos aquí que la molécula del ácido hialurónico es que tenemos aquí.
El ácido hialurónico es únicamente un ejemplo, ¿no?, de un glucosaminoglucano, como lo puede ser el peptidoglicano. Por eso decimos que el ácido hialurónico es un polímero lineal constituido por unidades estructurales disacáridas, que el disacárido pues sería este que tenemos aquí. Es el ácido D-glucurónico más N-acetil de glucosamina, ¿sí? Luego, también tenemos otras variantes de carbohidratos, como pueden ser los glucoconjugados. Los glucoconjugados son moléculas constituidas de carbohidratos más algo más otra molécula, más otra biomolécula. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar glucolípidos, que son polisacáridos unidos a lípidos, y eso se van a encontrar en las células. Podemos también encontrar glucoproteínas, que son polisacáridos unidos a proteínas. Entonces a eso es a lo que se le conoce como glucoconjugados. Normalmente los podemos encontrar en superficies celulares y en matriz extracelular. Son moléculas de polisacáridos combinadas con lípidos y o proteínas, y por lo general su función es transportar información. Más que transportar es transmitir información. Por ejemplo, cuando nosotros comemos y cuando comen cualquier mamífero, nosotros pues comemos cuando tenemos la sensación de hambre, ¿no? ¿Qué significa eso? Los nutriólogos luego dicen que la sensación de hambre es hipoglucemia, es porque nuestros niveles de glucosa en sangre son bajos. Entonces, los nutriólogos así luego se refieren a, en vez de decir tiene hambre, dice que está en estado hipoglucémico, ¿verdad?, por decir que tiene mucha hambre. Entonces, nosotros sentimos hambre pues cuando nuestros niveles de glucosa bajan, entonces sentimos la necesidad de comer. Entonces nosotros comemos. Y cuando comemos, a partir de esa comida que nosotros obtenemos, nuestra principal fuente de energía de lo que consumimos pues van a ser carbohidratos. Por eso, pues, después de que nosotros comimos, alrededor de los 30 minutos o de una hora, nuestros niveles de glucosa van a aumentar, porque se empieza a hacer la digestión, se empieza a absorber esos carbohidratos que nosotros obtenemos de la dieta, ¿sí? Luego, esa glucosa, quien la necesita en nuestro interior son las células, porque la glucosa, pues, va a andar en torrente sanguíneo, ¿no? En nosotros los humanos lo que sucede es que degradamos todos nuestros alimentos, se empieza a degradar en el estómago, luego se absorben los nutrientes en el intestino delgado. Esa absorción pasa por la mucosa y llega hasta capilares sanguíneos, entonces va a andar por todo el torrente sanguíneo todos esos nutrientes, todos esos alimentos que consumimos, ¿no? Todas esas moléculas como glucosa, galactosa, fructosa, todo lo que consumimos, ¿no? Entonces, andan por todo torrente sanguíneo, por eso tenemos altos niveles de glucosa en sangre. Pero en realidad, nosotros necesitamos esa glucosa dentro de nuestras células. Entonces, la glucosa, una vez que ya la suministramos o la tenemos dentro del torrente sanguíneo, lo que hay que hacer es que esa glucosa se introduzca a las células. Sin embargo, la glucosa es una molécula grande, entonces no puede entrar como Pedro por su casa a la célula, sino que necesita de una hormona para que le abra paso a la célula. Esa hormona es una insulina. Es la insulina, lo que conocemos como insulina. Entonces hagan de cuenta que la insulina lo que hace es como si fuera la llave de una célula. La insulina llega a la célula y le dice, fíjate que aquí ya está la glucosa, déjala pasar porque necesitas tu energía y necesitas dejarla pasar. Entonces lo que se hace es que cuando se aumentan los niveles de glucosa, en respuesta a ese aumento de glucosa se van a aumentar los niveles de insulina. La insulina va a ir a las células. ¿Y cómo le va a transmitir esa información a la célula? Pues lo que hace es que se pega a un receptor. Ese receptor es una glucoproteína, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que ese es el mensajero que llega a la insulina y le dice a esa glucoproteína, ¿sabes qué? Ábrele a la glucosa porque ya está aquí. Entonces, esa glucoproteína transmite la información al interior de la célula y dice, oigan, ya llegó la glucosa, abran las compuertas para que entre. Y abren las puertas y entonces ya entra la glucosa. Es por eso que decimos que la función principal de los glucoconjugados es la de transmitir información.
Entonces, esos glucoconjugados son polisacáridos combinados con lípidos y proteínas. Y generalmente van a ser glucolípidos, que son polisacáridos unidos a lípidos, o glucoproteínas, que son polisacáridos unidos a proteínas, ¿sí? Vamos a ver aquí una imagen en la cual pues se vea un poquito mejor de cómo actúa la insulina y la glucosa en una célula para que quede mejor comprendido. Vamos a poner glucose and insulin in cell. Bueno, estas son unas imágenes, pues diagramas básicamente, ¿no? Que dicen, bueno, aquí va a estar la célula. Como hay varias glucosas, la glucosa en la célula va a tener una entrada determinada, ¿no? Que vamos a decir que es un canal de glucosa. Pero normalmente este canal está cerrado. O sea, la glucosa no puede llegar y, ¡ay, me voy a meter! O sea, este canal está cerrado. Entonces tiene que llegar la insulina que actúa como una llave. Esa insulina pues llega y se conecta con el receptor, ¿no? Que el receptor es la glucoproteína. Entonces llega, se conecta con el receptor les dice a la célula, abran los canales porque ya está aquí la glucosa. Y entonces lo que hace es que se abren los canales e ingresa la glucosa, ¿sí? Eso es a lo que me refería con que gracias a la insulina pues permite el paso de la glucosa. Aquí está mejor ejemplificado. Dicen, aquí está la célula. Normalmente los canales de insulina para que pase están cerrados. Pero ya cuando llega la insulina se une con su receptor y este receptor es una glucoproteína. Se une y ya, les digo, les transmite esa información de que ya hay glucosa disponible, pues para que la dejen entrar, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esa insulina que llega con el receptor, se abren los canales y ahora sí dejan pasar la glucosa. Por eso decimos que esos glucoconjugados, su principal función es la de transmitir información. Luego, hasta aquí pues llegamos con el tema de carbohidratos. Espero pues que no haya dudas, o si las hay, por favor me las hacen saber, ya sea por el correo o por la plataforma. Entonces, ese tema de carbohidratos lo damos por concluido y vamos a comenzar con un nuevo tema que van a ser los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son otras biomoléculas, ¿no? Que vamos a empezar o a comenzar a estudiarlas. Esos ácidos nucleicos, como su nombre lo indica, pues son sustancias de pH ácido localizados en el núcleo de las células, ¿sí? Por eso se llaman ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos o estas sustancias reciben este nombre porque las células en las cuales las encontraron fueron leucocitos, ¿verdad? Entonces, los científicos que localizaron esas sustancias, lo primero que se dieron cuenta era que había una sustancia dentro del núcleo de las células. Entonces le llamaron nucleína, porque decían es algo que está allá dentro de las células. Pero ellos no sabían si eran proteínas o carbohidratos, únicamente sabían que había una sustancia en el interior de las células, en el interior del núcleo de las células. Entonces decidieron llamarle nucleína. Después se dieron cuenta que esa sustancia que era la nucleína tenía un pH ácido, entonces por eso se le nombró como ácidos nucleicos, esas sustancias que se encontraban dentro del núcleo. Ahora nosotros sabemos pues cuál es la función de esos ácidos nucleicos y podemos definirlos mejor, ¿verdad? De hecho, la mejor definición de ácidos nucleicos es que son macromoléculas construidas en forma de cadenas largas, es decir, de hebras, que están constituidas por monómeros que reciben el nombre de nucleótidos, y como esas hebras están conformadas por la unión de muchos de esos monómeros, entonces decimos que los ácidos nucleicos son polinucleótidos, es decir, son muchos nucleótidos unidos. Decimos que son macromoléculas porque son moléculas grandes, están constituidas en forma de hebras o de cadenas largas. Podemos hablar de ácidos nucleicos constituidos únicamente por una sola hebra, que en ese caso estaríamos hablando del ARN, el ácido ribonucleico, o podemos hablar de ácidos nucleicos que están constituidos por una doble hebra, que es lo que conocemos como ADN o ácido desoxirribonucleico. Entonces, de aquí lo más importante es que ustedes sepan que esos ácidos nucleicos son macromoléculas que están constituidas por polinucleótidos, ¿sí? Es decir,
son nucleótidos, muchos nucleótidos que están unidos uno con otro. Ahorita vamos a ver qué es un nucleótido, porque pues estamos diciendo que los ácidos nucleicos están constituidos de muchas de esas moléculas, ¿verdad? Pero entonces nos quedaría la duda de qué es un nucleótido. Hay que definir qué es esa molécula. Luego, esas macromoléculas tienen funciones definidas. Nosotros podemos generalizar a grandes rasgos cuáles son esas funciones. Las funciones de los ácidos nucleicos principalmente son almacenar y transmitir información genética. ¿Por qué? Por ejemplo, en el almacenamiento de la información genética, pues ahí está guardada en los genes la información genética. Entonces, por decir, esa información se va a ir transmitiendo de una generación a otra, de padres e hijos. Entonces, ahí se almacena esa información genética, pero también se va transmitiendo esa información genética a través de los ácidos nucleicos, a través de lo que se va heredando, ¿sí? Entre generaciones. Luego, también decimos que una de las funciones de los ácidos nucleicos es una función catalítica. Hay que definir qué es catalizar. En química o en bioquímica, catalizar es acelerar una reacción química, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que las moléculas encargadas de acelerar esas reacciones químicas o de catalizarlas son las enzimas. Y muchas de las veces, bueno, nosotros estamos muy casados con que las enzimas tienen naturaleza proteica, es decir, son proteínas. Y la mayoría de las enzimas lo son, sin embargo, no todas. Hay enzimas que son de naturaleza proteica, es decir, son proteínas. Pero también hay enzimas que están constituidas de ARN. Por eso decimos que una de las funciones de los ácidos nucleicos es catalizar, una función catalítica. A esas enzimas que están constituidas de ARN se les conoce como ribosimas. Entonces, como existen ribosimas, pues por eso también decimos que una función de los ácidos nucleicos es una función catalítica, que es acelerar una reacción química. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿y para qué sirve eso de acelerar las reacciones, químicas? Eso lo van a ver tal vez con más, bueno, sí lo tienen que ver con más detalle en su siguiente UDA, que sería los engranajes de la vida, que tiene temática relacionada con bioquímica, ¿no? En el metabolismo de los organismos vivos suceden muchas reacciones químicas en el interior de esos organismos. Hay ciertas reacciones químicas que normalmente suceden de manera espontánea, como puede ser la degradación de la glucosa, la transformación de la glucosa en piruvato, por ejemplo. Nada, vamos a dar ese ejemplo de reacción. Y a lo mejor para que se dé esa reacción de glucosa a piruvato, esa reacción sucedería solita, sin que hubiera enzimas, supongan ustedes que en 10 horas. Pero las enzimas, si tú le agregas o si tú le añades enzimas, a lo mejor esa reacción que duraría 10 horas, es un ejemplo porque el dato exacto no lo tengo, no sé cuánto tiempo duraría si no hubiera enzimas. Supongan que duraría 10 horas. Cuando ustedes le adicionan enzimas, ese proceso se acorta a 1 minuto. O sea, de 10 horas que pudiera realizarse esa reacción de manera espontánea, yo si le adiciono enzimas, lo haría en 1 minuto. Entonces, ¿por qué son importantes las enzimas? Porque ayudan a catalizar, a acelerar esas reacciones metabólicas. Y alguien de ustedes tal vez pensara, bueno, pero pues ¿para qué le pusiste enzimas si de todos modos iba a llevar a cabo la reacción, ¿no? Te iba a durar 10 horas, pero pues de todos modos se iba a hacer. Eso es porque si nosotros nos ponemos a analizar que todas las reacciones químicas que suceden en los organismos vivos durarían ese tiempo, o sea, 10 horas para poder lograr el piruvato. Lo de piruvato para poder entrar para poder llegar a hacer acetilcoenzima A, para lo del ciclo de Krebs, para poder obtener energía que durará, no sé, a partir de una molécula de glucosa puedes durar 30 horas en lo que obtengas energía a partir de esa molécula de glucosa. Si no existieran enzimas, todas esas reacciones tardarían demasiado. Y eso que tardan, ese tiempo que tardan, sería incompatible con la vida, porque imagínense, o sea, uno está come porque necesita energía, pero la glucosa que ya añadiste a tu organismo, que ya introdujiste, no puede ser quemada, porque pues
hay que esperar a que las reacciones espontáneas sucedan y eso va a durar hasta las 30 horas. Entonces, por eso son importantes las enzimas, porque las reacciones químicas pues sí se pudieran llevar a cabo, ¿verdad? Pero durarían mucho tiempo y ese tiempo sería incompatible con la vida. O sea, no pudiéramos sobrevivir con ese tiempo de reacciones sin enzimas. Entonces las enzimas son importantes porque aceleran las reacciones, porque nosotros necesitamos, los organismos vivos, que esas reacciones sucedan en determinado tiempo, ¿sí? Que sucedan de manera más rápida. Y gracias a las enzimas eso se puede lograr. Entonces, las funciones catalíticas normalmente las realizan las enzimas y enzimas pueden existir enzimas conformadas por ARN o enzimas conformadas por proteínas. La mayoría de las enzimas son proteicas, sin embargo, también existen enzimas que se conocen como ribosimas porque están formadas por ARN y el ARN es un ácido nucleico, ¿sí? Luego, aquí pues tenemos un diagrama en el cual se nos explica cuál es el flujo de la información genética. Es decir, en este diagrama pues vienen explicadas varias funciones de esos ácidos nucleicos, ¿verdad? Nos dice que a partir de esos ácidos nucleicos yo puedo obtener una molécula de ADN y a partir de esa molécula puedo hacer una copia de ese mismo ADN por un proceso que se llama replicación. Esa replicación es la copia del ADN cromosómico progenitor para formar moléculas de ADN hijas con secuencia idéntica, ¿no? Y que van a participar varias enzimas para la elongación, como la primasa, las telomerasas, entre otras, ¿no? Luego, dicen que a partir de esa molécula de ADN se puede expresar un gen, ¿no? Los genes están contenidos en esas secuencias de ácidos nucleicos, de ácidos desoxirribonucleicos. Entonces, a partir de esos genes se pueden empezar a expresar. El primer paso para la expresión de los genes va a ser la transcripción. Cuando a partir del molde o de la cadena de ADN yo voy a obtener una copia de esa información en forma de ARN, ¿sí? Ese proceso es el de transcripción, que es la reproducción precisa en forma del ARN de parte del mensaje genético contenido en el ADN. Para yo poder obtener una molécula de ARN a partir del ADN, también se ven involucradas varias enzimas dentro de esas reacciones químicas como es la ARN polimerasa. Luego, una vez que yo ya tengo mi información en forma de ARN, pues el producto final de la expresión de un gen es una proteína. Yo tengo que obtener una proteína. De ahí la relación que existe entre un gen y una proteína. De hecho, hay una teoría de unos científicos, de unos biólogos que se llama de gen a enzima. ¿Qué significa eso? Que ellos relacionaron que una enzima de naturaleza proteica es el resultado de la expresión de un gen. Es importante entender como que esta relación, ya que si en un organismo no existe la información necesaria contenida en bases de ADN, o sea, en un gen, para una determinada proteína, pues aunque quiere ese organismo sintetizar esa proteína, si no trae las instrucciones en el gen, no la va a poder sintetizar. Entonces, esas proteínas, todas las que son producidas por un organismo vivo, la información a partir de la cual se va a empezar a sintetizar esa proteína está contenida en un gen, ¿sí? Entonces, les digo de aquí pues la relación que existe entre un gen y una proteína, porque la expresión o el resultado final de la expresión génica es la obtención de una proteína, ¿sí? Entonces, a partir de esta molécula de ARN, se puede obtener un polipéptido, una proteína, y ese proceso se conoce como traducción. La traducción entonces es la síntesis de proteínas con una secuencia específica de aminoácidos sobre la base del mensaje genético codificado en el ARN mensajero. Para poder llevar a cabo este proceso van a participar varias enzimas como lo son la aminosil ARN sintetasa o la peptidiltransferasa. Entonces, todas estas funciones son las que realizan los ácidos nucleicos. No me interesa tanto que se aprendan este cuadro, sino que relacionen a qué nos estamos refiriendo con ácidos nucleicos, qué relación tiene un gen con una proteína, y que cuando oigan las palabras de replicación pues sepan que
que nos estamos refiriendo a ADN, ¿no? O que si dicen, la transcripción, pues que lo relacionen significa algo de la expresión de los genes, que tiene que ver algo con un gen y con una proteína. De traducción, pues que es a partir de una molécula de ARN se va a hacer una proteína, ¿sí? Bueno, vamos ahora a definir lo que es un nucleótido. Un nucleótido es una molécula que está conformada por 3 elementos. Digamos que es el monómero, es la sustancia básica a partir de la cual se conforman los ácidos nucleicos. Bien pudiéramos decir que un nucleótido es a un ácido nucleico como un monosacárido es a un carbohidrato. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los carbohidratos, las moléculas más simples son los monosacáridos. En el caso de los ácidos nucleicos, las moléculas más simples son los nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas conformadas por 3 elementos básicos. Esos 3 elementos van a ser una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Aquí pues lo marcan como un azúcar, ¿no? Pero nosotros vamos a ser un poquito más específicos y vamos a decir que ese nucleótido está constituido por una pentosa. Una pentosa, ¿qué es una molécula de monosacárido conformada por 5 átomos de carbono. Entonces, un nucleótido es una molécula conformada por un grupo fosfato, por una pentosa y por una base nitrogenada. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de bases nitrogenadas hay y cuántos tipos de pentosa hay. El grupo fosfato es un fósforo unido a 4 oxígenos y entonces de esta manera pues tenemos aquí el grupo fosfato. Si ustedes se fijan, este grupo fosfato pues tiene carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque los oxígenos, si recuerdan, sus electrones de valencia son 6. Y en este caso, por ejemplo, aquí con estos 3 oxígenos, bueno, aquí en este oxígeno únicamente está utilizando 2 de sus electrones de valencia. Uno para unirse con el CH2 de la pentosa y otro con el fosfato del grupo fosfato. Por lo tanto, aquí le quedarían 4 electrones libres, es decir, que no estén enlazados. Eso le está otorgando cierta carga eléctrica negativa, porque tiene cargas eléctricas negativas libres. En el caso de estos 2 oxígenos, pues únicamente están compartiendo un electrón con el grupo fosfato, lo que significa que tienen 5 electrones libres, por eso pues tienen una carga parcial negativa. Mientras que en el caso de este otro oxígeno, como tiene 6 electrones que se pueden enlazar, únicamente utilizó 2 para establecer este doble enlace con el fosfato, por lo tanto tiene 4 electrones libres. Y esto hace que este grupo fosfato pues tenga una carga eléctrica negativa. Esto es muy importante porque va a determinar las características fisicoquímicas, algunas de las características fisicoquímicas de los ácidos nucleicos, ¿sí? Luego, esto de aquí pues es una base nitrogenada y aquí tenemos la pentosa y el grupo fosfato. Toda esta molécula que reúne estos 3 elementos se conoce como un nucleótido. También podemos encontrar la definición de nucleócido. Un nucleócido es una molécula que está constituida únicamente por una base nitrogenada y por una pentosa. Es decir, si yo a un nucleótido le quito el grupo fosfato, me quedará un nucleócido, ¿sí? O bien, si yo a un nucleócido le adiciono un grupo fosfato, entonces obtendré un nucleótido. Entonces, como esto es un nucleótido, cuando yo tengo unidos muchos de estos nucleótidos, voy a estar hablando de un polinucleótido, es decir, voy a estar conformando un ácido nucleico. Hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. Para la siguiente clase, pues ya comenzar a ver qué tipos de pentosas hay, qué tipos de bases nitrogenadas, qué tipos de ácidos nucleicos existen y cómo es que se van a enlazar esos ácidos nucleicos, cuáles son los enlaces químicos que se establecen dentro de las moléculas de ADN y de ARN. Así como lo veíamos en carbohidratos, ¿verdad?
que un monosacárido se une a otro por medio de un enlace glucosídico, pues ahora vamos a ver cómo se pegan esos nucleótidos, cómo está constituido tridimensionalmente ese ADN, cómo está ese ARN, que es un adenosin trifosfato. Todo eso pues son temas que vamos a ver aquí en la sección de ácidos nucleicos. Les agradezco su atención, espero que tengan un buen fin de semana. Y nos veríamos ya, hasta el martes, porque el lunes les mandé ahí un correo. El lunes 2 de noviembre es inhábil y la plataforma también va a estar como fuera de servicio el domingo 1 de noviembre y el lunes 2. Se supone que el domingo 1 es cuando no va a haber acceso porque no sé qué servicio le van a dar a la plataforma, y que el lunes 2 en el transcurso del día pues van a estar como regresando todas las funciones de la plataforma. Entonces, para que tomen pues sus precauciones, ¿no? O si tienen que trabajar ese día en la plataforma, pues ya saben que no van a poder porque pues no va a estar funcionando. Y el martes 3 entonces sería nuestro examen, el examen del segundo parcial. Recuerden que ese examen pues va a comprender los temas de química orgánica, grupos funcionales, que son todos los que habíamos visto, son hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, son alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aminas y amidas, y el tema de agua. Para que por favor estudien, y pues ese día el examen va a ser por la plataforma. Voy a estar al pendiente de cualquier cosa, por cualquier inconveniente que se pueda presentar o no sé. Yo espero que no pase nada y se supone que no debería de pasar nada extraordinario, que la plataforma va a funcionar bien, pero de todos modos pues ahí estaría al pendiente para lo que se ofrezca. Y pues eso sería todo, muchachos. Que tengan un buen fin de semana, descansen, les agradezco mucho su atención. Hasta luego.